Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Señoras y señores, muy buenos días. Los perfiles de la ciudad por el lado sur y nororientales nos están anunciando que el astro rey y su luminosidad y calor busca abrigar a la ciudad de Quito, que tiene una longitud de cerca de 100 kilómetros desde el sur al norte, desde el norte al sur. Imagínense ustedes, señoras y señores, cuánta gente nos involucramos en la temperatura capitalina. Acá donde yo estoy trabajando, lo acabamos de medir y estamos de verificar, digamos, la temperatura está en 11 grados. 11, este momento debe haber subido por lo menos 1 grado. Estaremos en 12 grados. Hay un solcito que comienza a acariciarnos, apenas acariciarnos, porque de lo que tenemos que cuidarnos es de los vientos. Hay ventarrones que se originan especialmente en los lados orientales, surorientales diría yo. Les comento un poquito de este clima porque imagínense ustedes, desde cerca de Guayabamba, que ya tenemos barrios capitalinos. Hola, Talía, bienvenida. Desde casi Guayabamba, que ya es una sola ciudad, hasta... ¿Cuál podría poner usted? Y a Machachi prácticamente. Aloha, Machachi. Aloha debe de estar tremendamente frío. Esa es la parte sur occidental de la capital ecuatoriana. Saludamos a nuestra audiencia en toda la provincia de Pichincha. Cayambe debe estar con un poquito de sol. Ciudades como, no ciudades, pero poblaciones de significación de largo espectro, de amplio espectro más bien, como Guayabamba, estarán también ya gozando de los beneficios de el solcito que ha comenzado a aparecer en la capital de la República. Estaba medio interesante la forma como trato de graficar el espectro climático de la ciudad de Quito, ¿no? Porque todo el mundo estamos a la expectativa de que nos dé el sol, que nos abrigue un poquito. Bueno, Talía Flores, mi querida compañera, porque me he permitido invitar a un conjunto de periodistas. Quisiera también la opinión del historiador Enrique Ayala, le había escogido. Si bien no es un periodista, pues no, pero es un historiador que ha relatado sus crónicas históricas
nos ha tenido al día de todos los cambios profundos, recambios ideológicos, pero históricos, que son importantísimos. Solamente le queremos pedir una breve opinión sobre la presencia el día de mañana del señor presidente. ¿A qué viene, Enrique, el presidente Correa? Es una inquietud que queríamos nosotros expresarte, manifestarte el día de hoy. Bueno, anuncio a mis invitados. Voy con Talía Flores, ya lo dije. Francisco Rocha estará con nosotros en breves instantes. El compañero Giancano tiene la bondad también de acompañarnos. Enrique está este momento con nosotros. No sé dónde esté ubicada su residencia, en la capital de la República o está fuera de ella, pero la presencia del astro rey seguramente te dio ánimo para que nos des una respuesta, mi querido Enrique, respecto a la misión estratégica que viene a cumplir el expresidente Correa. Si es que realmente, yo soy escéptico, lo he dicho desde esta antevíspera, no hay condiciones como para que él rescate, digamos, manifestaciones de apoyo, y peor con el discurso del presidente Moreno. Usted se asoma, dice, por las fronteras. Venga acá, organice una gran marcha en su favor en el estadio de Laucas. Venga usted, llene el Olímpico como lo hacía antes, le manifiesta y le reta. Así es que, señoras y señores, Enrique Ayala, el historiador y también compañero de profesión, en algunos momentos incluso de su vida, ha dirigido medios de comunicación en mi provincia, en la provincia de él y en la capital de la República. Muy buenos días, Enrique. ¿A qué viene es la pregunta genérica? ¿Qué propiciaría, qué busca y qué resultados tendrá si es que llega a pisar tierras ecuatorianas, aunque sea por las fronteras? El expresidente Rafael Correa, es la preguntita que quisiera que tengas la bondad de desarrollarla. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Correa puede venir cuando quiera. Ese es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Y me parece que en el caso de él es todavía más importante, porque él tiene que venir al Ecuador a responder por el desgobierno que realizó, a responder por el país en quiebra que deja, a responder ante los perseguidos, los insultados, los padres de los niños que han sido violados, a responder por cómo manejó una cantidad inverosímil de dinero con un despilfarro y un nivel de corrupción que nunca ha habido ni en el Ecuador ni en América Latina. De manera que el que venga Correa va a suceder más tarde o más temprano. O viene porque intenta dividir su partido, su movimiento, lo cual yo no tengo mucha información sobre eso, no estoy vinculado a Alianza País, o viene como lo que es, un prófugo que va a tener que venir a responder por una serie de acusaciones que ya se le harán, porque están avanzando las investigaciones de Contraloría, porque están avanzando investigaciones particulares que van a determinar la responsabilidad directa de Correa en la corrupción. Ahora bien, si es que él viene al país, efectivamente debería demostrar pues que no era solo cuestión de las presiones del gobierno, el inmenso poder que tenía, el dinero público que se gastaba, sino su prestigio el que le va a llevar a desafiar al Ecuador, no a Lenín Moreno, al Ecuador, y obviamente venga y se ubique en algún lugar de la República visible, en donde lo que va a recibir es el rechazo de la ciudadanía, y no el rechazo de los políticos, el rechazo de la gente común, el rechazo de los que estuvieron cansados de sus insultos, de su prepotencia, de los abusos, etcétera. Yo no le tengo miedo a la venida de Correa, él debería tener miedo de venir al Ecuador, y creo yo que en realidad lo tiene. Por eso es que ha amenazado tanto que ya viene, y a lo mejor viene o no, pero yo creo que el resultado será lo mismo.
tengo la impresión de que la gente que apoya al presidente Moreno ya le ha ganado el control de Alianza País, y ahora pues obviamente él va a tener que dirigir un grupo minoritario de incondicionales, de personas que han sido o encubridores o cómplices de la corrupción, que están con Correa y que obviamente no van a desaparecer. Yo no creo que Correa va a dejar de un día para otro hacer una figura de la política ecuatoriana. Va a continuar siendo, pero será una figura minoritaria que cada vez más estará a la defensiva, porque efectivamente los procesos de investigación van a avanzar. De modo que a mí me parece que aparte de el impacto noticioso que puede tener su llegada, no va a suceder mayor cosa. Guerra avisada no mata gente. Muchas gracias, verdaderamente muchas gracias, Enrique. Me parece muy interesante tu respuesta a qué viene, por qué vuelve, porque es una vuelta. Viene a darse una vueltita así de simple, no hay tal, pues no, como solemos decir en la barriada y hasta en la casa, en la intimidad de nuestra familia. No es así. Y por eso es que el presidente Moreno ayer empujó este discurso con toda fuerza. Simón Bolívar decía que es una aberración el que una sola persona gobierne por mucho tiempo, porque eso provoca la sumisión de un pueblo, que el pueblo se acostumbra a ser sumiso y el mandatario adquiere ribetes de autoritarismo, de dictócratas, y disfraza las dictaduras de democracia y además se reviste de corrupción. Todos los ciudadanos tienen derecho a circular libremente por el país. Así es que nadie debe asombrarse ni extrañarse de que un ciudadano que vive en otro país y que comanda a su grupo desde un ático venga al país. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, por favor! Y haga una concentración acá en Quito, en el estadio del Aucas. Que haga una concentración en el Estadio Olímpico. Que vaya a Guayaquil, que vaya a Cuenca. Que no se esconda en las fronteras. Que venga acá, donde la ciudadanía, de forma respetuosa, pero contundente, le dirá lo que piensa de los últimos años de su mandato. Mi saludo cariñoso para Talía Flores, nos está escuchando a través de la línea telefónica el historiador Enrique Ayala Mora, mi noble paisano, como suelo manifestar, a todos quienes hemos tenido la fortuna y la suerte, así como ustedes han nacido en Cuenca, en la ciudad de La Tacunga. ¿De dónde es Sebastián Mantilla? Quiteñazo. Por todos los costados, dice, ¿no? Compañeros periodistas, bienvenidos. Jean Cano, de Plan B, también está con nosotros. Y sería bueno que tomemos ese dato, creo que estoy identificándolo en el origen de su medio de comunicación. Bueno, no estamos sino hablando en términos generales de periodistas. La revista Criterios, una de las más leídas, entiendo yo, en buena parte del país. Es auspiciada por el Consejo Editorial de la Cámara de Comercio. Y ahí intervienen una gran cantidad de colegas. En realidad, Jean Cano ejercita las funciones de editor general de Criterios, una importante revista, un magazine que topa diferentes temas e investiga más que todo. Alianza País se desmorona en medio de una disputa política que ha puesto al ala correísta contra las cuerdas, al borde del colapso, decía ayer en una crónica de Oportunidad el señor
compañero periodista Arturo Torres, él sí editor general del diario El Comercio. En ese contexto, no es extraño, decía Arturo, que Rafael Correa anuncie que volverá al país para defender lo que queda de su proyecto político. Ahí está una buena pregunta. ¿Qué queda de su proyecto político, Thalía? ¿Y qué queda de su proyecto político si todavía estamos en conexión con el historiador, que no queremos desperdiciar su presencia? Tengan la bondad los dos colegas, un grupo de periodistas connotados aquí en la cadena Democracia, con el compañero doctor Francisco Rocha, con este servidor, con Jean Cano de Criterios, con Thalía Flores. Ella representa a un importante periódico y agencia españoles. Ella representa también y tiene un programa que mantiene en la radio Centro de la capital de la República. Bueno, y Enrique ha llenado páginas y páginas de artículos no solamente históricos, sino del devenir de nuestro país. Así es que a todos los colegas, mi cordial bienvenida nuevamente. Thalía tiene la palabra. Gracias, Gonzalo. Buenos días a los colegas. Un gusto estar, Francisco, Sebastián y Jean, con ustedes. Un poquito la fonía justo por los cambios de clima, ¿no? Los cambios de temperatura muy fuertes que experimentamos. Y un saludo especial a tu enorme audiencia, Gonzalo. Yo sí tengo un poco de temor, a pesar de lo que dice el doctor Enrique Ayala, que el expresidente es un ciudadano y tiene derecho a venir cuando quiera y como quiera. Yo sí tengo un poco de temor a qué viene el presidente Correa, el expresidente. Creo que Alianza País, que está desmoronándose en verdad, y ha buscado todas las formas como para entorpecer la consulta popular. Lo que pasó ayer en la Asamblea realmente es digno de replay. Los mismos que presionaron a jueces, magistrados y a todos los estamentos de la política ecuatoriana, ayer se lamentaban por el intento supuesto que se quiere hacer de ingerir en la resolución que tiene que presentar la Corte Constitucional. Y digo que sí temo porque el presidente Correa, como ve que aquí nadie le hace caso, yo pienso que él puede intentar venir a influenciar. En la jueza Matamorro, tengo entendido que es la que tiene que hacer el informe, es muy cercana a él, le casó a la señora ahí en el Palacio de Carondelet. Entonces, debe ser que tiene miedo de que... A doña Matamoros le casó el presidente. Así es, hubo gratitud eterna para la señora Entonces, Matamoros. Digo yo, no sé, que intentará influenciar. Yo espero que la jueza cumpla su papel de jueza, más allá de todas esas afecciones, pero uno intenta, ¿no?, como periodista, hurgar en cuáles serían las razones por las que viene el expresidente. Creo también que viene para intentar unir los pedazos que quedan de Alianza País, porque no solamente en la Asamblea es que se ha partido Alianza País, sino que en las provincias hay una adhesión casi formal ya a Lenín Moreno, que es el presidente, según tengo entendido, presidente legítimo del partido del movimiento Alianza País. Pero lo que sucede es que el presidente Correa, lo que a lo mejor no se entera es que hay un nuevo Ecuador a partir de cuando él fue. Un Ecuador que ha intentado y está recobrando las libertades y que le va a decir, venga, presidente Correa, pero responda por su vicepresidente Glass que está en la cárcel. Venga, responda por la refinería de Esmeraldas, de la que supuestamente hay más de 1.000 millones de sobreprecio y no funciona. Venga, responda por las ciudades del milenio que metió dañando la ecología. El gobierno que supuestamente respetaba a la madre naturaleza devastó parte de las orillas de los ríos en la Amazonía. Venga, responda por los niños violentados en este país cuando él habló de la revolución educativa. El listado es tan grande que creo que viniendo 10 años seguidos no va a poder responder a todas estas preguntas. Y yo creo que el país tiene que realmente reaccionar. No me veo yo al Ecuador yendo a tirarle piedras, porque no le vamos a devolver con la misma moneda que él hacía cuando estaba rodeado de guardaespaldas, pero sí se debería preguntar a la gente que responda, por ejemplo, por la quiebra a la que le tiene al IES, del que se llevó el dinero
para sustentar su economía, pese a que es el gobierno que más ingresos... Con una sola orden se llevó 2.800 millones de dólares. Exactamente. Y eso que esa cifra es discutible, todavía me han dicho gente muy versada en el tema de la contabilidad del aseguramiento social. Exactamente, Gonzalo, pese a que haber sido el gobierno que más ingresos históricos ha tenido por los precios del petróleo y también por la recaudación del SRI. La lista de cosas que tiene que responder el expresidente es enorme. Incluye también que responda a los maestros del dinero que se llevó de los ahorros de la UNE, que son dineros de los ahorros de los ciudadanos, o sea, de estos maestros que entregaron toda su vida y que tenían un fondo de ahorro manejado por uno de sus representantes y que de pronto el IE se llevó y del cual ahora no hay información cierta de lo que ha sucedido. El listado de cosas de responderle al país es enorme. Hemos pasado meses de vergüenza viendo cada día Coca-Cola Sinclair, Pascuales Cuenca, Manduriaco, la lista es enorme. ¿Y por qué no responde a eso? A eso debería responder, pero se les ve a los atláteres. Mira, Gonzalo, yo creo que a veces el problema del Ecuador ha sido la desmemoria. Y yo, por ejemplo, cuando oigo a Enrique Ayala Moro, digo, él no solamente que es un historiador, sino que es el verdadero cronista diario del país, porque tiene, además de eso, un historial, el mismo académico enorme y muy apreciable. Acordémonos de Montecristi cuando decíamos cuidado con entregar los plenos poderes, cuidado con hacerle un traje a la medida a Correa, y le hicieron una constitución y al poco tiempo ya le resultó ajustada porque quería rebasar todos los límites. El que comienza a escribir también en contra de lo que él mismo hizo es Alberto Acosta. Pues. Exactamente. No nos olvidemos tampoco de esos personajes, digo yo, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Claro, lo que pasa es que Alberto Acosta no quería cumplir los plazos que quería Correa y la forma que quería Correa. Por ejemplo, uno de los primeros debates, mal no recuerdo, es justamente la reelección indefinida. Alberto Acosta, tengo entendido que inclusive propiciaba una reelección seguida, ¿no? Y extender a 5 años el periodo presidencial, pero no la reelección indefinida. Cuando no les satisfizo eso, era un obstáculo, le echaron por fuera. Claro. No es que solamente dio un paso al costado, ya no era grato para estos que tenían planificado tomarse el poder con todo lo que eso significa, que venga a responder por las nuevas fortunas. Era aberrante oírles criticar a los pelucones de Saboronón, a los pelucones de Nosque Calles en Quito, para luego ser los primeros que viven allí. O sea, por favor, el país necesita no solamente un baño de verdad, sino necesita respuestas a estos temas que el expresidente Correa ha dejado sembrando de minas, inclusive para la gobernanza de su sucesor, cuando la economía le ha dejado prácticamente en la ruina. Han habido, de veras, Talía, incongruencias. Ayer estaba yo recordando, por ejemplo, que vino de Centro Power a Montecristi Fernando Cordero. ¿Y ahora dónde está Fernando Cordero? Vergonzantemente, pero trata de asomar por allí en un puestito aparentemente secundario, pero no deja, pero no deja de estar presente en cada coyuntura que le es favorable. Bueno, su causa es sintomática, dice Arturo Torres. El principal es el enjuiciamiento del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Dice, potencialmente señala Arturo Torres como el motivo que le trae de nuevo al expresidente. Yo he sido escéptico y vuelvo a ser escéptico de que en cuestión de horas él venga y por la frontera, así sea por donde intentaba ubicarse. Ustedes recuerdan el expresidente Abdalá Bucarán, que quería también entrar por Esmeraldas, y era un pueblito donde eran caciques, unos 2 hermanos que siempre venían con él. Y López eran, exactamente, íntimos amigos de la expresidenta de la República, que no la voy a mencionar porque ella quiere que nos olvidemos de ese episodio también, mi querido Pachito. Bueno, su causa es sintomática, les decía. Arturo dice,
El presidente Moreno le retiró de sus funciones, le convirtió en un paria en su régimen. Glass se volvió, está hablando de Glass se volvió el símbolo de la continuidad correísta, que por cierto nunca esperó un revés en las cortes que Alianza País controló por tanto tiempo. Durante años las denuncias, especialmente de la prensa y de la oposición, no prosperaron en la fiscalía y los tribunales copados por funcionarios afines al oficialismo, funcionales a sus fines. El desenlace del enjuiciamiento de Glass es vital para Correa. Aquí viene la primera preocupación gigante que debe tener el expresidente próximos a visitarnos por la frontera. Creo que puede entrar también por Pasto, ¿no? Por Pasto. ¿Qué otros puntos? Por Tulcán, Pasto, y acá por Sucumbíos también. Están visitando las bases. Las bases, bien dice usted. El desenlace del enjuiciamiento de Glass es vital para Correa. ¿Qué opina el compañero Sebastián Mantilla? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un gusto estar aquí. Un cordial saludo a Francisco, a Jan, a Talía, a Enrique, a Ayala Mora y a toda su distinguida audiencia. Bueno, yo creo que son varios motivos que le llevan a Correa a regresar. Y creo que eventualmente tenía que haber venido antes y creo que se ha descuidado un poco. Creo que igual hay mucho temor de Correa en regresar al país, porque ya no es el país que él dejó, un país donde dejó de alguna manera como maniatadas las cosas o dejó de alguna manera, ¿qué sería? Ya más o menos arregladas las cosas para tener una justicia a su favor, una fiscalía a su favor, un contralor a su favor, un partido mayoritario a su favor. Y un poco se ha ido, vemos que con el paso del tiempo Alianza País se ha ido desmoronando y entrando a una crisis muy fuerte, una crisis muy, muy aguda. Pero creo que igual, aunque Alianza País vive una situación de crisis, tampoco se puede descartar, y les digo que pese a que Correa ha perdido buena parte de apoyo, por ejemplo, en su militancia dentro del país, de las mismas provincias y del mismo Congreso, no se puede descartar lo que pueda hacer Correa con esa minoría que le puede estar todavía apoyando a Correa. Y creo que hay varios temas que le preocupan. Yo diría que uno de los temas fundamentales que le preocupan a Correa es el tema de la consulta popular, porque el hecho de que avance la consulta popular, hay, digamos, 2, 3 preguntas que le afectan directamente, y es el tema de la pregunta número 3 y la pregunta que hace referencia a la reelección indefinida. Si se aprueba esta pregunta de reelección indefinida, posiblemente, claro, no va a tener chance el expresidente Correa de presentarse nuevamente a un proceso electoral. Entonces yo creo que ese es un tema fundamental, y creo que el hecho de venir a Esmeraldas, a esta convención que están organizando solamente un grupo, diría yo, el grupo de los amigos, seguidores incondicionales de Correa, yo diría que es un poco para retomar fuerzas y reestructurar de alguna manera lo que se viene luego. Pero hay otros temas, o sea, lo que usted ha mencionado y menciona Arturo Torres en su artículo sobre el tema del desenlace del juicio de Glass, pero también igualmente yo diría hay un tema pendiente en recomponer sus fuerzas dentro de la Asamblea Nacional, recomponer también sus huestes en las provincias que están un poco dubitativos, que de alguna manera se están ahora apoyando a Lenín Moreno. Pero creo que habría que también igual no cantar victoria o no pensar que ya las cosas están dadas, que la consulta popular se va a dar. Creo que más allá de lo que puede hacer Correa en el sentido de promover el no de la consulta o oponerse a alguna de las preguntas de la consulta, yo creo que la venida de Correa en este momento puede peligrar el hecho de la consulta popular. Ya Lenín Moreno en estos días ha mencionado con preocupación de que los jueces de la Corte Constitucional se están tomando mucho tiempo en impulsar la consulta popular. Yo me temería, y les digo, Gonzalo, con toda certeza, sí, de que no me llamaría la atención que la jueza Matamoros
se pronuncie, por ejemplo, en ciertas preguntas de manera negativa. Por ejemplo, el tema del quinto poder y el tema de la elección definida. Y diga, sí, en las otras preguntas estamos de acuerdo, estoy de acuerdo, consideramos que son constitucionales, que dice qué, y emita un pronunciamiento donde eventualmente ella argumente que son inconstitucionales la pregunta 3 y la otra que hace referencia a la elección definida. Entonces, cuidado que un poco las cosas ya están listas, de que Moreno tiene todo el apoyo, de que las cosas ya están arregladas, de que la consulta popular es un hecho. Yo diría que la consulta popular está todavía pendiente, está todavía pendiendo de un hilo, y la venida de Correa fundamentalmente un poco es de eso, para incidir en que eventualmente esa consulta no se dé, y no tanto así como tal vez reorganizar sus fuerzas o ver qué es lo que pasa con el juicio de Glass. Hay varios temas pendientes y creo que la venida de Correa al país hay que analizarla con sumo cuidado. Sí, y con todo detalle, diría yo, ¿no? Porque ayer una llamativa ruptura del bloque de gobierno a lo bestia, y perdone la amable audiencia por usar esta adjetivización. La ruptura es a lo bestia en el bloque del Parlamento ecuatoriano Francisco Rocha. Esta llamativa ruptura que hace alusión en su primera plana el diario El Expreso, a quien los correístas le han puesto el ojo, periódico valiente, contundente más que todo. Dice, el partido se partió, valga la redundancia, y así está en el intertítulo, en la consulta a Pancho. El ala morenista hasta abandonó la sesión. Usted tal vez hizo un seguimiento, no sé si prolijo, pero llegó a alguna conclusión. Pancho, bienvenido. Gracias, Gonzalo, por estar. Un saludo a todos. Bueno, el seguimiento que se ha hecho, y yo les escuchaba atentamente las reflexiones que ustedes han hecho y lo mismo que hacía Enrique Ayala. A mi criterio eso está dividido, pero bien dividido, no a lo bestia, como diríamos así. Ya. Yo decía porque está dividido por efecto de una multiplicación. Yo tengo la impresión de que, Gonzalo, de que está dividido más bien calculadamente. Yo sostengo, yo sostengo que los que están en el poder y que ganaron juegan a seguir en el poder. Unos en el Ejecutivo, otros en el Legislativo, otros con la iniciativa popular y otros con esto de que, claro, no sé si los jóvenes nos entiendan, pero en los mercados solían salir a vender unas pomadas para que curaban todo y tenían en una canasta y ya sale la culebra, o algo más moderno, ya viene el cuco. O sea, te comes la sopa porque si no ya viene el cuco. Y esto de que ya sale la culebra o ya viene el cuco, yo creo que es una estrategia, ¿no? Sí, pero yo creo que es una estrategia, Gonzalo, para medir. Ya la primera vez cuando el expresidente Correa llegaba a las fronteras más cercanas hacia Bogotá, había gente que afirmaba que ya estaba en el aeropuerto. Y claro, y ahí la primera medición que hicieron es cuánta gente se movilizó a aplaudirle al expresidente Correa. Y no precisamente de alegría. Querían aplaudirle, pero para que responda. Sí, yo creo que Sebastián hace un buen análisis al decir hay que tomar en cuenta otras cosas. Italia nos dice, vean, no hay que dejar de pensar. Yo creo que el país tiene que enfrentar a Correa. Sí. Porque esto de que susto que venga, no, que venga. Y ahí sí estoy totalmente de acuerdo, que venga a responder por el listado de cosas que ha hecho en estos 10 años. Porque no somos ya nosotros, ni la prensa, ni los titulares, no. Es su vicepresidente de 6 años, el que le ha dicho que la mesa no estaba atendida, que hay 640 obras que no se sabe cuánto van a costar para volverlas operativas. No sabemos qué ha pasado con el petróleo. La deuda no era los 28 mil millones de dólares que dijeron, sino 58 mil millones. Ya acaban de resolver el tema de la seguridad social de 2.800 millones que le desaparecieron. ¿Para qué?
para tener mayor capacidad de endeudamiento, porque eso no hay que olvidarse, no solo es que desaparecieron, sino que le dieron la posibilidad al presidente de tener, al expresidente Correa, de tener mayor capacidad. ¿Y usted cree, Francisco, que Richard Espinosa se mantiene al frente de la institución por el gran afecto tradicional, empatía y amistad con el presidente Moreno? Pero se queme el presidente Moreno al defenderlo, creo yo, ¿no? Es que esas son las estrategias que a veces uno no entiende. El señor presidente Moreno dice una cosa, pero ¿qué ha cambiado en el país? Me pregunto yo. Nada. ¿Quiénes están en el poder? En términos de cuadros, dice En todo, Gonzalo, en todo. ¿Qué ha cambiado en el poder? En el Congreso tiene su parcela cada grupo de Alianza País y la oposición congelada. No puede hacer ni siquiera un juicio político. No le dan paso. Y no le dan paso deberían ayudar pues los morenistas si quieren que esto se acabe. En la Corte no ha pasado nada. Sigue ahí reinando a quien designó el expresidente Correa, que era su secretario particular. En el Consejo de Participación Ciudadana. No, más bien ahora salen a decir que no van a permitir y actúan. Y si ellos actúan el país, ¿por qué no? Y entonces sí, yo creo que debe venir el expresidente Correa. Y no como novedad. Debería venir a andar en las calles como andan los otros expresidentes de la República. No con la seguridad que le pagamos todos allá y que le seguiremos pagando acá por lo que vemos. Claro. Y pero también tiene que venir a responder, Gonzalo. Y también, Pancho, como que se equivocó el señor presidente con este primo de los primos, caballero Espinel. Sí. Yo no logré memorizar absolutamente ni el apellido. Es que si a cada uno les revisamos el paso de los 10 años, no hay uno que no tenga que responder. Pues, por algo. Por alguna cosa, por lo menos por omisión. Claro. Si el caso del vicepresidente Glass está ahí, ¿dónde están las pruebas? Ya, no tenemos pruebas de que se han robado la plata, ya no tenemos, ya, vamos a decir que no tenemos. Pero no estaban a cargo de él, no era responsabilidad de él, no tendría que responder por lo menos políticamente de lo que ha dejado que hagan. Oiga, tengan un poco de vergüenza. Sí, y hay un asunto que me acolitan desde el lado del público, me dicen, periodista Rosero, ¿por qué no nos pone un poco de las frases de, qué se podríamos decir, grotescas, sentenciosas, terribles, con el que manejaba la República el expresidente Correa, que venga a repetir estas cosas, por ejemplo? Algunos creen que el estadista es el que no confronta, que estamos locos. Esta miseria humana en redes. Por ahí algunos mandos medios, mala gente que no nos quieren. Ya basta ante tanta miseria humana, compatriotas. Cuánta pobreza de alma, ¿no? ¿Y saben qué, manavita del alma? Devuélvanle sus atunes, devuélvanle su limona. No la necesitamos. Prensa corrupta, grosera, cobarde, pasquín, jauría, prensa perversa, mentirosos, cínicos y antipatria. Los buitres, gente que en verdad es una miseria humana, tengan algo de decencia, malintencionados, a buscar carroña, ¿no? Manipuladores, cavernícolas, desvergonzados, abrió su bocota, farsantes, si no entienden nada, aunque sea quédense callados, no son ustedes criminales, asesina de Alfaro, cojan esta prensa corrupta, y al que le calce el guante que se lo chante. Bueno, este era el estilachos, ¿no?, que se manejaba el hombre, y nosotros ya le hemos dejado más bien como una especie de anecdotario, ¿no? Como frases sueltas que en el momento de los momentos en que las pronunciaba, distinguido y querido compañero Jean Cano, nos parecía una cosa horrible, terrible. Pero después como que nos acostumbramos. Usted recuerda esas épocas, Jean. A nombre de la revista Criterios, le agradezco la revista y le agradezco al editor y a usted por su presencia. Tenga la bondad. ¿Qué recuerda usted y a qué viene Rafael Correa?
¿O quiere que le ponga otra besita? Ay, no más, gracias. No, masoquismo no es muy temprano. Masoquismo no es mi caso. Sí. Ahícito nomás. Ahícito nomás. Gonzalito, buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todos los del panel. Yo también creo, al igual que usted, que mientras no ponga en Twitter o en Facebook el pasaje, Rafael Correa, pues no sé si que venga, la verdad. Primero eso. La segunda, creo que hay que ver a qué viene, ¿no? Como usted dice, ¿para qué viene? Pues a recoger ¿qué? A recoger los pedazos del partido que maneja todavía el poder acá. Pero es un partido, lastimosamente, es un partido que yo le califico de una forma, es un grupo de cobardones, Alianza País. ¿Por qué es un grupo de cobardones? Porque ya están rotos, ya no tienen nada por dentro. No pueden llegar a un acuerdo en absolutamente nada. Entonces, exceptuando una sola persona creo que no tiene esa característica, que es Carol Murillo. ¿Quién? Carol Murillo, sí. Esa ha sido la única persona que ha dicho lo que en verdad está pasando dentro de ese partido. ¿Y el lindo Pavel? ¿Ah? ¿Y el lindo Pavel? Para mí, la única persona que es decir clarísima es Carol Murillo. Porque los demás son un grupo de cobardones. Están, como decía, jugando a la política, jugando a quedarse en el poder, a no perder los privilegios, ¿ya? Y ellos creen que todos, pues solamente tenemos que verles como que fuera una telenovela que tiene su propio fin. Y eso no es así. Incluso la propia oposición. Entonces, ¿a qué viene Correa? A recoger los pedazos de ese grupo de cobardones que no son representantes de lo que es la política ecuatoriana y la tradición política ecuatoriana, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, ¿qué es la política ecuatoriana? ¿Es Alianza País? No sé qué diga el señor Nebot, no sé qué diga pues Paco Moncayo, no sé qué digan pues los demás, si es que eso en verdad es la política del país, ¿no? Moncayo está morenista ahora. Al parecer. Veamos cuánto le dura también. Ahora, hay un lío detrás que es Correa versus Moreno. Bueno, y también comparto yo con Francisco el tema de que no ha cambiado nada. Se inició el diálogo y fue importante, tuvo expectativa, ¿no? En unas declaraciones que fueron bálsamo luego de escuchar estos epítetos calificativos, adjetivos en contra de no solamente de la prensa, sino de opositores políticos, organizaciones sociales, líderes ambientales, ¿no? Líderes gremiales, sindicales, de los empresarios, en fin. Pero cuando se inicia el diálogo hay que ver qué es lo que van a ceder, pues. Entonces, ¿qué han cedido en concreto hasta ahora? Cuando, por ejemplo, en el tema económico, el ministerio ha armado, primero Glass, luego la señora García, arma un consejo consultivo, dialoga con 1000 y pico de reuniones con los empresarios y salen 2 proyectos, más una tasa, ¿no?, aduanera, que es más de lo mismo. En el tema, por ejemplo, que digamos me preocupa a mí como profesional, que es la ley de comunicación, nada, absolutamente nada, ¿no? Con los profesores, con la educación, ¿qué cambio hay? ¿Qué visión de país tiene el señor Lenín Moreno? Absolutamente nada. Entonces, en realidad hay un enfrentamiento discursivo, ¿no? Es básicamente un juego de poder, como bien decía Francisco, un juego de mantenerse en el poder, pero creo que no va más allá de eso. Y por último, pues también coincido en que Correa tiene que venir y acordarse de que las deudas también se pagan. Entonces, lamentablemente él, y se ha conocido durante este tiempo, digamos que es una cosa positiva, al menos van levantando la alfombra y se ve poco de la basura que tienen adentro, desde los viajes en TAME, ¿no? Entonces, el señor cogía el avión o mandaba el avión, ¿no? Y bueno, pues eso es deuda para el Estado y esas deudas tienen que pagarse. O sea, no es cuestión pues porque es facilito ser generoso con plata ajena. Eso es lo que ha sido el correísmo. Y por último, tiene que responder de los casos. En la revista Criterios le hicimos una entrevista a Fernando Villavicencio. Ya. Bueno, y hablamos exclusivamente del tema Correa. Bueno, dentro de los casos que él ha investigado, que él ha denunciado, cuáles son
cuáles son las plagas que le esperan a Correa si es que llega, ¿no? Son 5 plagas. Debe estar la deuda, ¿no? La deuda mentirosa. Mire, y le voy a decir las 5, ¿no? Número 1, el caso de PetroChina, ¿no? Porque hay un endeudamiento con China y Tailandia. El segundo que tiene que ver con la venta de petróleo a ANCAP de Uruguay, donde incluso en Uruguay hay procesos abiertos por posiblemente $700 millones para ese país, pero acá todavía poco pasa. El tercer caso que habla Villavicencio es similar al de Uruguay, pero con Venezuela, con PDVSA, es porque Correa firmó la entrega de petróleo con Hugo Chávez. El cuarto caso es la entrega, dice Villavicencio, es la entrega del campo Auca a la petrolera Schlumberger. Ahí también tiene que responder Correa directamente. Y la quinta plaga contra Correa es el manejo de las refinerías del Pacífico y Esmeraldas. Entonces, esos son, digamos, para Villavicencio los casos más potentes en contra del mismo presidente Correa, donde él ha puesto la firma, donde está la firma de él, ¿no? Bueno, esos son unos, hay otros todavía que esperan ahí, ¿no? Otros, y no solamente de él, sino de su círculo más inmediato, los hermanos Alvarado, el señor Mera, ¿no? El mismo señor Romy Vallejo, que todavía continúa como secretario de Inteligencia, ¿no? Las judicaturas. Por supuesto. Las judicaturas. Miles de personas puestas en los concursos, supuestamente. Y lo que acaban de hacer claro, en estas últimas horas, mi querido Francisco Talía, lo que acaba de hacer el señor doctor Yal, aquí está en página número 3 del periódico, de todos los periódicos, hay preocupación. Dice, la judicatura oficializa a los nuevos miembros de la Corte. Daniela Camacho, judicial con 17 años de experiencia, encabeza la nómina de jueces que se integran a la Corte Nacional, como antes le denominábamos Corte Suprema de Justicia. Esta es la segunda renovación parcial, y a uno de los jueces, qué vergüenza, ¿cómo se llama este juez? Qué bandidazo. Le nombra previamente, o sea, antes de que esto ocurre, a manera de disculpa, Yal dice, pero a este man yo le estoy nombrando para que ejerza desde ni sé qué mes, que no está tampoco tan lejano. Usted lo escuchó ayer, Panchito, seguramente. Dice, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, este señor le dice ya, el presidente del Consejo explica que una de las razones por las cuales la actual conjueza de la Corte ocupa el primer puesto, además de la calificación de 99 sobre 100 puntos, es la aplicación de la paridad mujer-hombre. Todo eso tomado en cuenta para ponerle 99. El segundo puesto también con 99 lo pone a Jorge Rodríguez, actual presidente de la Corte de Pichincha, con 24 años de experiencia. Pero aquí hay otro caso. Doctor Yal, ¿hasta cuándo, doctor Yal? Gustavito. Yo por lo menos lo trataba de esa manera porque me parecía un hombre muy recto, hasta elegante. Ahora ya no se le ve pues así, porque se le ve, caramba. Los siguientes integrantes de la Corte son Caterine Muñoz, actual jueza de Pichincha, Edgar Flores, con juez, 23 años de experiencia y ponente en el juicio del vicepresidente. Y dice que me llama profundamente la atención. Verá, doctor Edguitar, yo soy amigo de los diminutivos, es mi forma de ser muy otavaleño. En el diminutivo de él dirá, vea, doctor Edguitar, y yo le dejo ascendiendo porque usted va a ser uno de los jueces que, valga la redundancia, pero hay que decirlo, va a juzgar a mi pana Glass. Porque ya no puede decirse que es enemigo de Glass, pues. Si es íntimo del presidente Correa, y el presidente Correa vienes a defenderle a Glass, pues. Entonces,
cada uno cumpliendo con su parte. Entonces el señor, el doctor Edgar Flores, conjuez, sí tiene 23 años de experiencia. Yo tengo 50 de ser periodista, pero no haría esa sinvergüencería bajo ningún punto de vista. Y completa la lista, la nómina, la jueza de la SUAY, Sandra Cordero, el conjuez Iván Saquicela con 10 años de experiencia y la conjueza María Heredia. ¿Qué podemos, Francisco, esperar de esta nueva corte y de estos nuevos encargados de juzgar al vicepresidente, ex vicepresidente Glass? No sabemos qué decirle hasta este momento por la falta de decisión que existe sobre este personaje, ¿no? Bueno, yo lo que le diría ahí es, están manejándose en el poder ellos. Entonces... Y ellos son todos. Claro. ¿Y hasta cuándo van a resolver alguno de los temas? Ya todos decíamos, ¿qué le pasa a la Corte Constitucional que no resuelve? ¿Qué les pasa a los de la Corte? Pues se toman su tiempo. Y se van a tomar su tiempo hasta que todo esto vaya decantándose por sí solo y la desmemoria que nos recordaban ustedes se plasme en el pueblo ecuatoriano. O sea, digan, y comencemos a ver los otros problemas que son reales. No es que estos sean de ficción, parecen de Macondo, pero son también reales. Pero los que tiene que enfrentar el presidente Moreno, sobre todo en la parte económica, y para no decir que no se les reconoce nada, yo diría, son 25 sábados que no nos han insultado y 25 martes también que no nos han insultado desde Guayaquil. Pero nada más, pues no hay que les agradecer sobre eso. Pero esta corte constituida de esta manera, yo diría, no cambia nada, Gonzalo. El problema es ese. Yo creo que la salida, más allá de que hay preocupación en algunas preguntas, hay que tener cuidado y hay que hacerle saber al señor presidente Moreno que se va a votar sí, teniendo estas dudas en el cheque en blanco que consta en esas preguntas, pero sabiendo que hay una población y una ciudadanía movilizada permanentemente para defender la democracia. Y ahí está el quid de la cosa. Abramos esta pequeña puerta a través de la consulta para intentar recuperar la democracia, Gonzalo. Lo otro es realmente qué va a pasar con esta corte, lo que ellos quieran que pase. Qué pena. Así refería el asunto el compañero Fausto Yepes de la cadena fraterna Teleamazonas. El proceso inició con 596 postulantes y tras 4 meses de concurso, la lista de los nuevos jueces ha sido proclamada por el Consejo de la Judicatura, que anuncia que hubo transparencia en la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Concurso largo, riguroso, que arrancó en el mes de julio pasado y que hemos concluido exitosamente. Los nuevos jueces son Marco Rodríguez con 99 puntos, Daniela Camacho con 99 puntos, Iván Saquicela obtuvo 98 puntos, Edgar Flores 98 puntos, Catherine Muñoz 96.5, Sandra Cordero 95.3 y María Heredia 92.5. Nada estuvo dicho hasta antes de las reconsideraciones que favorecieron a 3 de ellos. Daniela Camacho, conocida por haberse excusado en un pedido de revisión de medidas solicitado por Fernando Villavicencio. Edgar Flores logró 7 decisivos puntos en la reconsideración y no solo es nuevo juez, pues hace pocos días fue sorteado como el juez que juzgará a Jorge Glass y otros por el delito de asociación ilícita. Y María Heredia con 3 puntos adicionales por reconsideración. Les vamos a entregar todas las actas de las recalificaciones y la motivación por la cual un comité, un recalificador estableció que, por ejemplo, una publicación en la fase de méritos tuvo una valoración. En algunos casos se rechazó, en otros casos se aprobó. Los nuevos jueces serán posesionados en sus cargos el próximo 22 de enero de 2018. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Ahí está la narración, compañero Sebastián Mantilla. Ahí está la narración que hace Teleamazonas. Va con la que está publicada en los otros medios, pero es que me permití leer yo. A mí me parece
un evento a usted, no sé, un evento de absoluta sinvergüencería, ¿no? Dejar nombrando una corte para que prosiga con el juzgamiento de su socio. A mí me parece que eso es horripilante. Y hay gente, especialmente de clase media, que es lo que me llama la atención, que dice, pero tiene todo el derecho. Claro que tiene todo el derecho, es ecuatoriano, todo lo que sea. Y que además tiene todo el derecho de que le juzguen con objetividad. Pero las pruebas contundentes que la memoria social tiene de estos caballeros no les debe permitir, pues, casi justificar, compañero, a la gente, casi justificar de que El Salvador se haga presente en territorio ecuatoriano, así sea por las fronteras. Tenga la bondad, doctor Sebastián Mantilla. Sí, Gonzalo, es realmente penoso, por no decir bochornoso, o no utilizar una palabra tal vez más fuerte para narrar, describir lo que está pasando ahorita del país y específicamente en esta renovación de la Corte Nacional de Justicia. Jueces que realmente ya son desde este momento cuestionados, ¿no? El mismo doctor Flores, la misma Daniela Camacho, ¿no? Que se pronunció de manera realmente penosa ante un juicio que se le seguía a Fernando Villavicencio, y no se diga a Marta Heredia. Y ve usted, todos ellos, claro, tienen una gran puntuación, ¿no? 99, 98, 94. El mismo puntaje parecido, digo yo, el mismo, son producto del mismo proceso que se siguió con Contralor, el Contralor que está fugado por corrupción y que está en Miami, el señor el señor Polit. Entonces, sí, uno ve un poco cuáles han sido igualmente los procesos de selección. A este sí le dio una tranquiza y nadie le ha agradecido. Un caballero y hombre valiente, joven, todavía joven. Lo conocemos todos. Sí, Lasco le dio una reverenda tranquiza el momento en que quería iniciar un vuelo hasta la ciudad donde hasta ahora se mantiene. ¿Ustedes recuerdan? Pues le dio una tranquiza, una verdadera tranquiza. Sí se acuerda Blasquito. Y yo me alegro y le felicito a ese hecho. Tenga la bondad. Perdone, doctor Mantilla. Sí, Gonzalo. Y como le decía, ¿no? Es realmente penoso, pero un poco narra lo que fue el correísmo, 10 años de correísmo. Y creo que así como mencionaba Talía, como mencionaba Jan, como mencionaba Francisco, de que es necesario que Correa y su gobierno y sus ex colaboradores respondan con lo que han hecho con el país, en términos de endeudamiento, en términos de mal manejo económico, en términos de, yo diría, todo se concentra en el tema de la corrupción. También incluso en este sentido, Gonzalo, hay que ser muy críticos en el sentido de que lo que se hizo también es un proceso, como digamos, de toma de los principales poderes del Estado. Y esta es otra cosa sobre la cual tienen que responder. El tema de tomarse el Estado a través de estos tipos de modalidades de selección de méritos y oposición, que eso así ha servido simplemente como para poner a personas incondicionales del correísmo. Esta situación creo que también es importante y ojalá que eventualmente con una de las preguntas que tienen que ver con la reconstitución del quinto poder, también el tema no solamente se quede en luego nominar o iniciar procesos de selección o destituir primero al fiscal, por ejemplo, el procurador, que recién un poco comienza algo de alguna manera a decir, y a otras autoridades, sino también igual ahí está pendiente el tema de la justicia. Creo que ese tema es importante, pero todo tiene que estar enmarcado en un proceso de redemocratizar el país, de volver un poco a la institucionalidad, y creo que en eso Lenín Moreno tiene que apretar un poco el ritmo, porque creo que se está quedando. Veo que la consulta está en peligro. Creo que la demora que se están tomando los jueces en pronunciarse de la Corte Constitucional sobre el tema de la consulta es realmente preocupante. Y creo, le digo, Gonzalo, que así como usted decía, Correa viene para un poco reconstituir el partido o para defender la Glass. Creo que él viene incluso para defender el pronunciamiento que van a tomar los jueces de la Corte Constitucional. Lo que eventualmente digan en esta pregunta sí, en esta pregunta no.
Para eso creo que viene principalmente Correa. Y creo que ante esa situación hay que estar muy atentos y la ciudadanía tiene que estar incluso consciente de eso para que eventualmente se pueda movilizar para exigir que la situación un poco se corrija y que vayamos por buen rumbo. Pero creo que Lenín Moreno en ese sentido se está quedando, tomó la iniciativa de hacer una consulta, me pareció importante, pero creo que se está quedando y le están doblando el brazo. Que venga, le dice, obviamente, políticamente es aceptable que así le diga el presidente, política, y por derecho jurídico de ciudadano, en fin, no puede ponerle el presidente tampoco cortapisas a que llegue a territorio ecuatoriano. La sinvergüencería de su viaje es otra cosa, pues no. Pero él debe contar, Thalía, con un escenario de recepción a la usanza de sus mejores años. ¿Y está completamente equivocado o acertado? ¿O ese momento el hombre, espigado como es, se levanta, asciende al trono y entonces la gente se conmueve? Es la manera como ingresa la psiquis social y por lo menos produce un silencio de aceptación para él bastante interesante. Eso resume la pregunta. Thalía Flores, ¿cómo piensa le van a recibir? Gracias, Gonzalo. No estaba pensando cuando aquí se narraban los hechos de los que Correa necesita dar una respuesta al país. Pienso que un día entero a lo mejor de programa no resultaría porque son decenas de temas. Pero yo creo que en este momento estamos asistiendo desde el gobierno a una dialéctica de acción y reacción. O sea, parece mentira, pero desde el ático Correa ha manejado muchas de las decisiones que ha tenido que tomar el presidente. Decía Gonzalo que desde el ático en verdad Correa ha hecho que el gobierno reaccione. Pero volviendo al tema de la consulta, yo creo que es el tema, digamos, supremo en este momento para el país. Desde luego que quedan enormes deudas. Yo siempre pensé que solamente se incorporaba como una de las preguntas el echar abajo las enmiendas, nos habría liberado por lo menos, por ejemplo, a los periodistas de que la comunicación sea considerado un servicio público, de que los militares salgan junto a la policía para temas que no es de competencia de ellos, pero no hizo eso el presidente Moreno, quedó con un montón de deudas. Yo siempre dije, entre los temas que se olvidaron a Lenín Moreno está, por ejemplo, la ley de comunicación. Sin embargo, este momento yo creo que hay que cerrar filas de la deuda. Hay que cerrar filas en torno al sí a la consulta popular, porque no queda otro. En el escenario no es lo que uno quiere, en el escenario político es lo que hay. Y pienso, por ejemplo, que no sé si coincidencia o se manejan, se vigilan los unos a los otros. El balconazo, si se puede llamar, de Gustavo Larrea ayer en Carondelet no es desestimable. Hay que ver que inclusive yo creo que psicológicamente, y tú apelaste a la psiquis, Gonzalo, social. A la psiquis social, cuando dicen Alianza País ya no queda nada o están fragmentados, a lo mejor el presidente Moreno dice, no importa si la Alianza País se va, yo ya tengo otro movimiento, democracia sí. Fueron, además vestidos de blanco, ¿no? Y con un corazón rojo por allí. No, eso estuvo bien claro, escenificado. Y parece que fue también escenificado, que tengo entendido además que en la marcha Gustavo Larrea estuvo de blanco y de pronto apareció en Carondelet de terno, con traje muy sobrio, ¿no? Y realmente es un balconazo de Gustavo Larrea, lo que significa inclusive que ya es admitido como un político aliado o oficialmente del poder, cosa que se estaba desestimando porque el señor Mangas se encargó de mandar una comunicación diciendo que él no era asesor. Entonces, este momento, cuando sea sobre la marcha, están tomando decisiones políticas que tienen que caer en cuenta que lo que significa es que ellos saben que Correa es un elemento perturbador en el país. Sí. Yo creo que el expresidente tendría que caer en cuenta que él ya no es bienvenido por la mayoría de los ecuatorianos que reconocieron el daño político, social, económico, emocional y ético que hizo. Porque yo creo que el país en algunos años pueda que se recupere económicamente, pueda que se recupere en lo social, pero el daño ético es tan grande que pasará décadas
para que recobremos el sentido de la dignidad de lo que es un país. Este señor que hablaba de soberanía ecuatoriana, cuando por ejemplo a los chinos les dejó que ellos impongan la jurisdicción internacional. O sea, en todos, otra vez, si uno se hace una lista sería interminable. Y no es que uno habla porque ya no está en el poder. Por favor, los que hablamos, Gonzalo, y a ti te consta, y a los colegas aquí, desde antes que se posicione. Y repito, cuando dijimos no a los plenos poderes, no a una constitución hecha a la medida de este señor que después iba a ser el dictócrata de aquí, el auténtico, porque él apelaba a que ganó tantas elecciones y en efecto las ganó, pero dejó al país en la situación ética en la que estamos. Mira, o sea, realmente es inconcebible que las asambleístas ayer, a veces es triste que sean las asambleístas mujeres las que hagan eso, apelando, reivindicando la facultad de la asamblea de enjuiciar, de juzgar y de vigilar. Cuando 10 años fue la comisión de fiscalización, fue la comisión de archivo. Nunca cumplieron su papel fiscalizador y ahora que intentan con la consulta popular se va a cambiar, se va a dejar pues al Consejo de Participación Ciudadana mediante un régimen de transición, van a ser nombradas las autoridades, de ahí salen a defender a sus parientes agnados y cognados. O sea, es increíble, inclusive la actitud del presidente del Consejo de la Judicatura es de eso, ganando tiempo, porque saben que si la consulta va a ser ganada, obviamente creo que esa es la apuesta nacional. Lo primero que hay que cambiar es también la justicia, porque hemos visto que manejada la justicia se maneja absolutamente el rumbo del país. Y repito, el daño ético que se ha hecho al Ecuador es por lo menos ahora irreparable en el corto plazo y hay que hacer una apuesta a largo plazo para eso. Entonces, yo sí creo, Gonzalo y colegas, que la consulta tiene que ser asimilada como la única opción que existe válida en el país, porque esa es la realpolitik. Mira, este país que muchas veces está este momento criticando y juzgando a Correa, que ponga en práctica eso. Ahora sí, o sea, no estamos apelando a la violencia, ni mucho menos a rodear la Corte Constitucional. Otra cosa que ayer fue realmente increíble, ayer fue patética la sesión de la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional. Cuando dicen, el presidente Moreno con su intervención está interviniendo y dice, está presionando a los jueces. Los reyes del mambo eran ellos presionaban, las sabatinas de Correa se anticipaba, uno escuchaba y ya sabía la próxima semana quién iba a juzgar, llamar, sancionar, lo que fuera. Ahora ellos criticando, o sea, bien dicen eso, nadie da lo que le falta, sino lo que le sobra. Ellos fueron realmente los reyes de la presión, ellos influenciaron en jueces, en magistrados, en funcionarios, y ahora estamos viendo. Entonces significa que el miedo que tiene, y siempre dice hay que ver a quién le afecta, ¿no? Si sabemos que ellos tienen terror, los correístas tienen terror a la consulta popular, significa que tienen terror al pueblo. Entonces eso es la esperanza del Ecuador, que se pronuncie el pueblo, pues que es el soberano. Alguien que apelaba siempre y decía que es el pueblo el que tiene que decidir cuando ganaba las consultas, pero ya no se atrevió, por ejemplo, a preguntar sobre la reelección indefinida porque sabía que la mayoría hizo pasar por enmiendas. Entonces, estamos asistiendo o por lo menos viendo los peregolomos de lo que sería el choque de trenes. ¿Te parece que esto puede suceder? ¿Un choque Yo creo que Correa no quiere dejar el poder. Él sabe que si se gana la consulta, él se queda afuera, será historia en este país. Entonces, apuntan absolutamente a la consulta popular. Y ese momento... Pero no tiene arrestos para estar aquí Bueno, peleando. eso está por verse, Gonzalo. Además, no tengo entendido, escuché yo que va a entrar por Guayaquil supuestamente un vuelo a la medianoche, ¿no? Oí en algún canal de televisión. Ojalá resultaría como uno desea, Gonzalo. Pero la política no es como uno desea. Es lo que parece que se viene. Y yo apelo otra vez, en verdad. Yo les gano a ustedes en esa previsión porque yo le conocí primero. Así, sí, es más, en esta emisora tú eres responsable también de haberle presentado en sociedad. Históricamente a mí me culpan, ¿no? De haberle presentado en sociedad, en verdad. Sí. De eso sí damos fe todos. Pero no se aprovechen porque la historia me ampara a mí. Bueno, la verdad es que una publicación que habla de la deuda, y usted habla a través del Plan B, y creo que de criterios también, habla, en una crónica que yo la encontré ayer,
Formulándose una pregunta, compañero Giancano. Ingresó dinero sucio con la venia del correísmo, se llamaba, usted debe recordar esa columna. Otro tema delicado. El presidente Correa dice, ordena que refieran que la deuda propiamente dicha dejada por él no pasa de los 28.000 millones de dólares. Para comenzar, ayer leíamos una crónica internacional y también leíamos a Diego Sánchez de la Cruz mencionar que verdaderamente la deuda que dejó, la deuda pública, con la deuda de diferentes organismos públicos, porque todo eso hay que sumar, pues, la deuda que tiene con el IES, lo endeudado que está tal empresa pública, esta otra. No tengo en mi incipiente memoria los nombres de una deuda pública gigantesca de los organismos públicos. Todo esto le quieren convencer al presidente Moreno los del Frente Económico actual, para no decir de él, porque no es un frente económico de él. Eso tenemos que ayudarle a rectificar, ayudarle o exhortarle u obligarle de alguna manera. Señor presidente Moreno, ese frente económico no es suyo, no es de su gusto, no es de su agrado, pero así hicieron las cosas, así pactaron, como quieran ustedes verlo. Así pactaron, así arreglaron o así le cayó el hachazo de tener a semejantes representantes que a la larga, lo que deben es más o menos 56.000 millones de dólares, que es el verdadero dato. Están escuchando, estimados amigos oyentes, a ustedes les dicen que la deuda pública es de 28.000, pero los mismos me dicen que es de 56. ¿Cómo entiendo esto? Me va a decir la gente, pues. Esta es la pura y plena verdad. Entonces, hay pagos pendientes, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, según la nota que yo tengo. Hay obligaciones de proveedores privados, escondiditos, calladito, en algunas ciudades del planeta. No estoy hablando todavía de la plata que se robaron, ¿cierto? No estoy hablando de los facilitadores de inversión o cómo se llaman. ¿Quién es más aficionado a la economía? Tienen ellos un léxico muy interesante en ese sentido. No es fácil, no es eso, muchas gracias. Calificadores de riesgo les llaman. Y todavía salen a decir que este gobierno tiene ubicado en diferentes auditoras estos calificadores de riesgos, que este gobierno, el gobierno del señor presidente Moreno, dicen los sinvergüenzas que sacaron el dinero a través de estos que se nombraron o se especializaron en refundir el dinero de la corrupción. ¿En cuántas partes estará depositado este dinero? Ellos están tranquilos, esto ya pasará. Los mismos dineros de ese que está preso, ¿dónde los tienen? Los mismos dineros que llevaban en un avión presidencial cada cierto tiempo, o los periodistas que estamos de alguna manera tratando de representar a la clase con dignidad y con verdad. No sabemos, nunca hemos dicho, no hemos sido capaces de escribir una crónica o indagar cómo se producían esos vuelos del íntimo amigo del que vine a visitarnos mañana. Claro,
íntimo amigo de él, amigos de infancia. Todo eso investigaron. Y él cogía el avión presidencial y volaba. Lejos, 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 lejos. Siempre tenía que pasar por Venezuela. Y cuando llegan a Venezuela, no aterrizaba. Tal vez por abastecerse. Pero era ese avión, ya era, como decir, uno que volaba los días tal, tenía una especie de itinerario a los que se acostumbraron. Volaba madrugado, volvía a los 2 días, a los 3 días, porque el viaje era largo, ¿no? Y en Miami lo seguían. En Miami lo seguían. Y cuando denunciaron los repatriados de esta desgracia correísta, los gringos les amenazaron de que si siguen utilizando ese tipo de información de seguimiento de esos vuelos, los iban a apresar o seguramente les iban a expatriar de la Unión Americana, y se cayó. Uno que le gritó en la mesa es uno de los que sabía a qué horas llegaba, porque tenía un amigo, tenía un contacto en el aeropuerto de la Florida. Ustedes debemos obligarnos los periodistas, señoras y señores, debemos obligarnos los periodistas ahora, en esta especie de recreo que tenemos, ¿no es cierto? Es un recreo. Investiguemos dónde está el dinero del pueblo ecuatoriano. Es nuestra plata, o ustedes no pagaron impuesto a la renta. Yo sí he pagado, rigurosamente he pagado todos mis impuestos. Que no, ya me hubieran hecho pedazos. Entre Glass y Polit supuestamente son $25 millones nomás. Claro. Y eso de lo que se sabe, ¿no? Ok. Entonces, estamos en este momento en contacto con el señor economista Alberto Acosta Burneo. Yo no estoy inventando las cifras. Economistas de su formación y de su seguimiento, señor economista Alberto Acosta Burneo, han opinado que sobre los 50.000 millones de dólares es la deuda global del Estado. ¿Por qué digo del Estado? Por estas deudas que se mantienen los organismos públicos. Porque no hay que solamente hacer la cuenta de lo que maneja el Carlitos de la Torre. No, hay que sumar absolutamente todo, ¿verdad, Carlitos? Usted tiene la plena. ¿Cuánto le han informado sus compañeros, los que le prepararon en el Banco Central para que se haga cargo de la presidencia del Frente Económico de Disimulo? ¿O no es un Frente Económico de Disimulo? Ahí está la cosa. Entonces, yo quiero pedirle muy bondadosamente, Alberto, que se digne informarle a la ciudadanía. Los economistas de verdad y de verdades, ¿en cuánto calculan la montaña de deuda escondida de Rafael Correa? Así publican en el exterior. Es un periódico español. Ya. Sale a luz la montaña de deuda escondida por Rafael Correa, 56.000 millones de dólares. Hay material para ejercitar un trabajo, no solamente como hacemos nosotros, leer los periódicos, y teníamos que hacerlo así, porque de lo contrario, antes era complicadísimo. Vamos adelante, Guayaquil, Alberto Acosta Burneo. Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días, oyentes. Definitivamente en el tema de la deuda es necesario transparencia. Tenemos que la deuda, como aparece en las estadísticas oficiales, es un concepto muy estrecho. Las autoridades económicas han querido ser muy astutas y poner un concepto tan estrecho que prácticamente hay que cumplir muchos principios para poder ser considerado como deuda. Pero finalmente lo que interesa al final del día es cuánto tiene que pagar el Estado y sus empresas
para poder honrar todos sus pasivos. Entonces, si hablamos del concepto de pasivos, que es un concepto mucho más amplio, engloba todo lo que tiene que pagar el Estado, y ahí vemos que definitivamente estamos hablando de un monto superior a los 56.000 millones de dólares, muy cercano a los 60.000 millones, porque no solamente están las deudas internas que están en las estadísticas oficiales, no solo la deuda externa que también está en las estadísticas oficiales, sino que hay que incluir todas esas operaciones que no se incluyen en las estadísticas oficiales, como es los créditos que recibe el gobierno por parte del Banco Central, la emisión de CETES, las ventas anticipadas de petróleo, el préstamo que hizo Schlumberger por esta opción por este contrato de servicios con financiamiento, la deuda con empresas petroleras. Todos son temas que no existe la transparencia, y ha habido declaraciones de ministros, inclusive del mismo Lenín Moreno, que nos ha dado ciertas luces de por dónde van esas deudas, pero no aparece en ninguna estadística pública oficial. Entonces, requerimos transparencia, y el tema de la deuda es un tema crítico, porque el gobierno sigue con una estrategia de priorizar el gasto. Lo que quiere es seguir gastando, cueste lo que cueste. Pan para hoy día, hambre para mañana. No le importa. Lo que quiere es que el día de hoy se siga gastando, y lo hace con un endeudamiento muy agresivo. Para el presupuesto 2018 habla de una necesidad de financiamiento de 10.000 millones de dólares, 10% del PIB. Y ya en el mercado internacional hay las primeras señales de alarma. Bloomberg publicó ayer una nota en donde calificaban a los distintos países a nivel mundial, y después del default de Venezuela, hablaba que el siguiente país con mayor riesgo de default a nivel mundial era el Ecuador. Entonces hay que estar pendientes de que el tema de la deuda puede ser un cuello de botella, y que eventualmente en un plazo, no sabemos cuándo, pero puede ser que se cierren las llaves del crédito internacional, y que le encuentre al gobierno muy poco preparado para ese momento, porque es un gobierno que sigue gastando, que inclusive en el presupuesto 2018 plantea un incremento en el gasto corriente, incremento en el gasto de salarios. Es decir, aquí sigue la fiesta, pero eventualmente el día que se cierre la llave del crédito internacional, la veremos negra, y ese va a ser un día muy complicado. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por reconfirmar lo que usted nos ha enseñado permanentemente en sus escritos, Alberto, y otros distinguidos economistas. No es invento, ni es una obra investigada por este servidor del país y de sus intereses. Ahora, le molesto de último al compañero Jean Cano, de la revista Criterios. Tenga la bondad, Jean. ¿A qué refería su crónica que interrogaba: ingresó dinero sucio con la venta del correísmo? Aquí hay una extraordinaria relación de un decreto del año anterior, del año pasado. El decreto es el número 1073 de junio del 2016, al cual usted también apela. Tenga la gentileza, señoras y señores, el compañero Jean Cano en esta minga periodística, para que ustedes se den cuenta, por lo menos activen la memoria, estén enterados, no coman cuento. Esta era una expresión, creo que de los bucaramistas, me parece, pero es media guayaquileña, ¿no? De Don Asad. No coma cuento, compañerito. No, exacto, no coma cuento, compañerito. Don Gonzalo, solía decirme el señor Bucarán. Llegábamos los dos primeros en llegar al Parlamento, era este servidor y obviamente primero el señor Don Asad Bucarán. Y a él le gocé en conversa y en chistes y en bromas y todo. Y todavía no prendían ni las luces del salón de pleno. Y nosotros ya estábamos ahí ubicados con Don Asad conversando. Después llegaban los compañeros de impresos. Yo trabajaba en ese tiempo para Radio Quito. Así es que tenga la bondad, Jean Cano. Recuérdanos esta columna que usted la escribió. Bueno, este es un asunto bastante macabro, porque el reglamento, el decreto al que usted se refirió y el que está en esa columna es por el terremoto.
en Manabí, Esmeralda. Ahí se robaron cualquier cantidad. Entonces, en la disposición general sexta hay un mandato, ¿no?, que firma Rafael Correa, en donde él prácticamente abre las puertas a cualquier dinero que esté afuera y desactiva control de código penal, incluso, ¿no? Desactiva controles de antilavado y recibe todo durante un año. Entonces, mientras hablaba de los paraísos fiscales y se iban todos, pues hasta el canciller iba a pasearse en la ONU hablando, ¿no?, y tratando de contagiar de ese ímpetu de cuestionamiento a los paraísos fiscales, pues aquí no había problema si es que alguien tenía dinero en paraísos fiscales, pero lo traía. Y si no había declarado, no importa, porque ya no hay el artículo. ¿Cuánta doble moral, compañerito? Así es. Entonces, es macabro porque detrás de esto está el dolor de las familias que perdieron a sus familiares, los que perdieron sus bienes, que hasta ahora continúan en carpas, ¿no? Entonces, quien supuestamente tiene el registro de quienes trajeron el dinero, ¿no?, es el SRI. Entonces el señor Orlando, y hablábamos, aquí incluso fue la primera vez que lo mencioné, esto del decreto 1073, pues él es el que tiene que un poco decir a quién trajo la plata, en qué condiciones, ¿no? Y si usted, claro, o sea, revisa el decreto, por ejemplo, el incremento, dice el decreto, el incremento patrimonial reconocido en las declaraciones presentadas, o sea, es decir, cuando ya traen, presentadas por el contribuyente, podrá ser debidamente justificado sin que el mismo conlleve la aplicación directa de la presunción de que proviene de ingresos de una fuente ecuatoriana que no hayan sido declarados. Aparte, dice que solamente será una multa por no declarar anualmente ese dinero y no incurrirá en tipo penal establecido en el numeral 6 del artículo 298 del Código Integral Penal. Esto causa estupor en las personas que son oficiales de cumplimiento de los bancos. Eso. Lamentablemente, pues entiendo que hay ya un movimiento de alguien de la Asamblea para pedir y alertar incluso a Estados Unidos de que esto pasó, exacto. Entonces, por ese lado, pues es bueno sacar esto a la luz precisamente, ¿no? O sea, es el papel de uno. Así el es, papel que es no nuestra obligación. Así es. Con todos los riesgos que esto implica, pero es nuestra obligación. Talía. Sí, gracias, Gonzalo. Lo que quiero aclarar es una confusión del nombre. La jueza que tiene que tratar y resolver en la Corte Constitucional es Tatiana Ordeñana, y es ella a la que el presidente Correa les casó en agosto. El Tatiana Ordeñana, exactamente, gracias. En 2016, según hay inclusive una crónica del... De gana le ponen traje blanco a la otra. Una foto y como es un reportaje en el diario Expreso, en el diario La Hora, hay inclusive fotos y todo eso. Entonces es Tatiana Ordeñana, por si acaso, ¿no? Porque igual la ley de comunicación sigue vigente, ¿no? Sí, entonces hay que tomar en cuenta que en eso no ha habido ningún cambio también, por si acaso. Por si acaso, y le deja de los antiguos decían de conveniencia. Lo que pasa es que la jueza Matamoros se volvió más famosa por juzgar a la Comisión Anticorrupción. Exactamente. Entonces, claro, a veces se queda en la mente. En la mente, pero es Tatiana Ordeñana. Sí, exactamente, sí. Por si acaso hay que aclarar. Y además porque esa es la información verdadera. O sea, hay que tener... Yo creo que los periodistas estamos para reconocer cuando uno se equivoca, porque es eso, y decir exactamente la información como es. Pero por supuesto. Tenga la bondad. Marcelito, hace un momento pues hablaba acá del tema de la consulta y lo importante que es para el país. Lamentablemente vengo con el balde de agua fría. No solamente es cuestión de Correa, lo de la consulta, es también cuestión de Moreno principalmente, ¿no? Y lamentablemente, según las últimas mediciones, la pregunta que más le importa se está desinflando. Baja.
por lo menos 3.3% por mes. Entonces, ahí se ve, claro, si a eso usted le suma la llegada de Correa, pues obviamente le preocupa al presidente Lenin. Pero si la consulta se realiza en abril, febrero, ¿no? Marzo-abril, ¿no? Si más o menos los así, los tiempos van a ir por ahí. Puede ser que ni siquiera la gente vote sí, por eso, ¿me entiende? Entonces, yo creo que la esperanza del Ecuador no creo que está en la consulta popular. De nuevo, ahí yo creo que hay que tirar la pelota a quien tiene que jugárselas, que son los políticos que para están ahí, y los líderes. Los de Cafetín de aquí de Quito y de Guayaquil no sirven para nada. Esos solo salen a pedir votos. Exacto. Lamentablemente sí vivimos una democracia bastante electorera o electoralista, como quieran ponerle. Perfecto. Pero ya se inauguró las mayorías móviles en el Congreso, en la Asamblea. Sí. Entonces, si tienen 40, pues 40 no es ni mayoría simple, ni la calificada, ni la absoluta, ni ninguna mayoría. Entonces, más la oposición, entonces claro, hay que, o sea, los líderes de la oposición tienen que juntarse, sentarse y darse cuenta de que este puede ser un gobierno de transición. Y no dejarse imponer la agenda, sino ellos imponer la agenda. En campaña nos hablaron de cambios maravillosos. Bueno, pues todos parecía que ofrecían lo mismo, socialcristianos, creo, y todo lo demás. Entonces, que se sienten, pongan la agenda legislativa y ahí sí, pues, que la cosa se ponga caliente, digamos, de alguna forma, que se sacuda. O sea, lo interesante de esto es que uno puede discrepar y seguir siendo compañeros y colegas. Claro. Yo sí creo que este momento la consulta es un hecho excepcional y necesario. Que el otro tema vital, pero es que realmente nadie puede dudar, es el tema económico, sí. Y los tiempos aparentemente están calculados. Solucionar el tema político para luego lo económico, creo que ahí hay una equivocación, porque tendría que ser paralelo lo económico. Y hemos escuchado, Gonzalo, a Alberto Acosta Burneo, lo que acaba de decir. Sí. Y hemos escuchado también a todos los economistas. Ya van a escuchar ustedes a Mauricio Pozo, a Hernán Pérez Luz, que va a intervenir ya mismo en la cadena Democracia. Va a intervenir el economista Santiago Bucarán y van a hablar sobre, ¿son repatriables? Este es el tema, ¿son repatriables los dineros que están en el extranjero y que son resultado de la corrupción? Sí. Las empresas calificadoras de riesgo, el rastreo internacional lo hemos hecho, le ha hecho la administración Moreno este rastreo. A él le convendría inmensamente y nos haría el favor prácticamente de la historia, no del siglo, de la historia, solamente rastreando dónde están los dineros de los pícaros, de los pícaros correístas, porque hay que poner nombres. Es la época de la década correísta. No tengan miedo, compañeros periodistas. Hagan un trabajo de valientes. Este momento nos necesita el país. Perdone que tenga que yo decirles así en ustedes, a todos los compañeros periodistas, porque yo no creo en los dirigentes políticos. Son una verdadera tontería, por no decir lo que ustedes pensaban que Gonzalo Rosero iba a decir. Muchas gracias. ¿No? Hay empresas para rastrear. Gonzalo, gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias por la bondad. Hernán Pérez Luz, ya mismo en la cadena Democracia, con Mauricio Pozo, con Santiago Bucarán. ¿Son repatriables estos dineros a los que hemos aludido? Gracias, Ponchito. Más temas, más analistas, más democracia. Gonzalo Rosero, más libre que